Te doy 5 millones si resuelves esto, se burló el millonario y lo que pasó dejó a todos sorprendidos. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Un silencio denso y pesado, casi palpable, se había apoderado de la sala de juntas en el piso 47. Desde esta altura, la ciudad de Bogotá se extendía como un tapiz de luces y movimiento, ajena por completo al desastre que se gestaba en el corazón de una de las corporaciones tecnológicas más influyentes de toda Latinoamérica. Era un caos silencioso, una parálisis digital que amenazaba con devorar años de trabajo en cuestión de horas. En el centro de la atención, Mateo Esteban del Carpio, el CEO de la corporación, observaba la escena con una mezcla de furia y desdén. Su figura, siempre imponente, se recortaba contra el ventanal panorámico. Se apoyó en la inmensa mesa de vidrio pulido, y su sonrisa, afilada y carente de cualquier calidez, recorrió los rostros de los ingenieros y ejecutivos presentes, quienes no se atrevían a levantar la mirada del suelo. 5 millones de dólares en efectivo sobre esta mesa, proclamó con una voz que resonó como un trueno en la quietud de la sala. Esa es mi oferta para el genio que logre resolver este pequeño inconveniente. Aunque, viendo sus caras, dudo que alguno sepa siquiera por dónde empezar. Sus palabras eran dardos envenenados, diseñados para humillar y presionar a su equipo hasta el límite. La gran pantalla central era el mudo testigo de la catástrofe. Líneas interminables de código erróneo parpadeaban en un rojo carmesí, como las arterias rotas de un sistema que se desangraba sin remedio. Llevaban 18 horas atrapados en esa pesadilla, y cada minuto que pasaba se traducía en pérdidas millonarias y un daño irreparable a su reputación, un activo que Mateo valoraba por encima de todo. El ingeniero jefe, un hombre de cabello cano y hombros vencidos por el agotamiento llamado Mauricio, intentó articular una excusa. Señor del Carpio, hemos intentado todas las vías posibles, comenzó a decir con un hilo de voz, pero fue interrumpido por la risa sarcástica de su jefe, quien no tenía paciencia para justificaciones que sonaban a fracaso. Mateo no buscaba razones, exigía soluciones imposibles. Imposible. Esa es la palabra que define a este equipo de élite, se burló Mateo, imitando con crueldad la voz cansada de Mauricio. Ustedes, con sus salarios astronómicos y sus títulos rimbombantes, no pueden solucionar lo que un simple virus ha provocado. Si esto es lo mejor que tienen, entonces estamos acabados. El desprecio en su tono era tan afilado que cortaba el aire. Con un gesto teatral y despectivo, Mateo se giró hacia un grupo de periodistas de tecnología que había convocado de manera impulsiva. Los había llamado para ser testigos de la solución, pero ahora se convertirían en los cronistas de su humillación. Sabía que el daño ya era un hecho, así que decidió convertir la vergüenza en un espectáculo mediático, una jugada arriesgada. La oferta sigue en pie y es para cualquiera, anunció, elevando la voz para que las cámaras lo captaran con claridad. Quien logre desbloquear nuestro sistema de seguridad se llevará el premio. No existen condiciones ocultas, no hay trucos bajo la manga, solo demando resultados inmediatos y definitivos. La sala contuvo la respiración, el desafío estaba lanzado al mundo. Un joven ejecutivo, pálido como el papel, dio un paso al frente con manos temblorosas. Señor, esto es increíblemente arriesgado. Si abrimos la puerta a un extraño con malas intenciones, podría exponer toda nuestra infraestructura a un peligro aún mayor. Su advertencia, llena de lógica y prudencia, fue recibida con una mirada gélida por parte del CEO. Mateo lo fulminó con los ojos, sin siquiera considerarlo. El riesgo ya no está afuera, joven. El riesgo está sentado en esta misma sala, vistiendo trajes caros y cobrando sueldos que no merecen, sentenció con frialdad. ¿O prefiere que nos quedemos de brazos cruzados, esperando a que este virus termine de consumirnos por completo? El tiempo de la cautela ha terminado. Nadie más se atrevió a contradecirlo. El silencio regresó,
más espeso y cargado que antes, solo roto por el zumbido casi imperceptible de las cámaras y el tecleo frenético de los periodistas que enviaban la noticia. La tensión había alcanzado un punto de quiebre, y todos en esa sala sentían que estaban al borde de un precipicio, a punto de caer. Fue en ese preciso instante de máxima tensión cuando un sonido casi olvidado rompió la atmósfera. Una pequeña puerta lateral, de esas que el personal de servicio utiliza y que normalmente pasa desapercibida para los altos ejecutivos, se abrió con un clic suave pero definitivo. Todas las miradas, como atraídas por un imán, se giraron hacia esa inesperada interrupción, buscando una explicación. De la penumbra del pasillo de servicio emergió una figura que no encajaba en absoluto con el entorno. Era una mujer joven, vestida con el sencillo y funcional uniforme gris del personal de limpieza. Su cabello estaba recogido sin adornos, y su rostro, de facciones serenas, no mostraba ninguna emoción particular, solo una calma que contrastaba fuertemente con la ansiedad que reinaba en la sala. Su vientre notablemente abultado delataba un embarazo avanzado, un detalle que la hacía parecer aún más fuera de lugar en medio de esa crisis corporativa de alto nivel. Caminó con un paso firme y decidido, sin vacilación, atravesando el espacio que separaba a los ingenieros de los ejecutivos, como si no percibiera las barreras invisibles que los dividían a todos. Se detuvo justo frente a la gran mesa de vidrio, a pocos metros de Mateo, y sus ojos, directos y llenos de una extraña seguridad, se posaron en él. La sala entera la observaba, algunos con curiosidad, otros con abierta extrañeza, preguntándose qué hacía una limpiadora interrumpiendo la reunión más importante y desastrosa de la historia de la empresa. Entonces, su voz se escuchó, clara y sin una pizca de duda. Yo acepto el desafío. La frase fue tan directa, tan inesperada, que por un largo instante nadie supo cómo reaccionar. El tiempo pareció detenerse, y el único sonido era el eco de sus palabras resonando en la sala. La incredulidad se pintó en el rostro de todos los presentes. Los murmullos estallaron de inmediato, como brasas que se avivan con el viento. Los periodistas intercambiaron miradas, preguntándose si aquello era parte del espectáculo orquestado por Mateo. Mauricio, el ingeniero jefe, la miró con la boca entreabierta, incapaz de procesar la escena. Mateo, por su parte, soltó una carcajada lenta, cargada de un desprecio absoluto y profundo. ¿Tú? Preguntó él, arrastrando la palabra con sorna, como si fuera la idea más absurda y ridícula que jamás hubiera escuchado. ¿Una limpiadora de tercera? ¿Pretendes resolver lo que mi ejército de ingenieros no ha podido? Esto debe ser una broma. Pero ella no se inmutó, su expresión serena no cambió ni por un segundo ante la humillación pública. Ella mantuvo su mirada fija en él, sin parpadear, sin retroceder. He dicho que acepto su desafío, señor del Carpio, repitió con una firmeza que descolocó por completo al arrogante CEO. No había súplica en su voz, no había arrogancia, solo una declaración de intenciones. Mateo la observó de arriba abajo, deteniéndose en su uniforme modesto y en su vientre prominente, y decidió seguirle el juego, solo por el placer de la humillación. Mateo, deleitándose en lo que consideraba un momento de pura comedia, continuó con su burla. ¿Y qué piensas hacer exactamente? ¿Vas a limpiar el código corrompido con un trapo húmedo? ¿O quizás intentarás barrer el firewall con una escoba?, preguntó con sarcasmo, provocando algunas risas nerviosas y cómplices entre sus ejecutivos, quienes buscaban congraciarse con él a cualquier costo. Mauricio, el ingeniero jefe, desvió la mirada, sintiendo una profunda vergüenza ajena por la crueldad de su líder y la humillante situación. Sin embargo, la mujer no se inmutó. No bajó la cabeza, no mostró signo alguno de sentirse ofendida. Simplemente lo miró directamente a los ojos, con una calma que comenzaba a ser inquietante, y pronunció una sola palabra: observe. Esa palabra, dicha en un tono suave pero increíblemente autoritario, tuvo un efecto paralizante. Fue una orden sutil, desprovista de cualquier agresividad, pero cargada con un poder que descolocó a todos en la sala, incluido al propio Mateo. Él la observó detenidamente,
Algo en su postura, en la firmeza de su mirada, lo dejó sin respuesta por primera vez en toda la mañana. Su sonrisa burlona se desvaneció lentamente de su rostro, reemplazada por una expresión de genuina perplejidad. Y entonces, sin pedir permiso, sin esperar una indicación, ella caminó con paso seguro hacia la terminal principal. Los ingenieros, casi por instinto, se apartaron para dejarla pasar, como si una fuerza invisible los estuviera empujando, abriendo camino para ella. No mostró ni un atisbo de duda. Se sentó frente al enorme monitor que mostraba el desastre digital, y sus manos, delgadas pero de movimientos seguros, tocaron el teclado con una familiaridad asombrosa. En el instante en que sus dedos comenzaron a moverse sobre las teclas, algo en la atmósfera de la sala cambió de forma radical. Todos sintieron una corriente eléctrica en el aire. Aquello no era una farsa, no se trataba de un intento ridículo por llamar la atención. La mujer que tenían frente a ellos, la limpiadora embarazada, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y la peor parte para Mateo fue darse cuenta de ello. Una posibilidad terrible comenzó a formarse en su mente, la posibilidad de que ella, de hecho, pudiera resolver el problema. Si lo lograba, la narrativa de esa mañana cambiaría drásticamente. La historia ya no sería sobre el brillante CEO que, en un acto de genialidad o desesperación, ofreció una fortuna para salvar su empresa. Se convertiría en la historia de la humilde mujer embarazada que, ignorada y despreciada, apareció de la nada para salvar su vasto y poderoso imperio tecnológico. En cuanto se sentó, ajustó la posición del teclado con la naturalidad de quien ha pasado incontables horas frente a uno. No había nerviosismo en sus gestos, ni el más mínimo temblor en sus dedos, solo una concentración absoluta y total. El silencio en la sala era tan profundo que el zumbido de los servidores parecía un rugido ensordecedor en comparación. Incluso los flashes de las cámaras de los periodistas se habían detenido. Los ejecutivos más arrogantes se inclinaban discretamente, estirando el cuello en un intento por ver la pantalla desde sus posiciones. Mauricio, el ingeniero jefe, se acercó con una cautela casi reverencial, como si estuviera aproximándose a un cirujano en medio de una operación a corazón abierto. ¿Qué está haciendo?, susurró uno de sus asistentes, con la voz apenas audible. Mauricio no respondió de inmediato. Su ceño estaba fruncido, sus ojos expertos escaneaban con rapidez las líneas de código que aparecían en la pantalla a una velocidad vertiginosa. Su expresión pasó de la simple curiosidad a la sorpresa, y luego se endureció con una emoción que rara vez sentía, incredulidad. No está atacando el error principal, murmuró Mauricio, más para sí mismo que para su asistente. Está retrocediendo, buscando una validación de seguridad en el núcleo de autenticación del sistema. Está buscando la raíz, no la rama. El asistente, confundido, preguntó, ¿y eso tiene algún sentido? Mauricio no apartó los ojos de la pantalla. Tiene una lógica brillante, respondió. Mateo seguía de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, pero su mandíbula ya no estaba tensa por la arrogancia, sino por una creciente e insoportable incertidumbre. Odiaba no entender lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos, y odiaba aún más la sensación de haber perdido por completo el control de la situación. No podía soportarlo. ¿Cómo se llama?, preguntó en voz alta, rompiendo el silencio sepulcral que se había instalado. ¿Quién es usted? La mujer no le respondió. Sus dedos seguían volando sobre el teclado, con la precisión de un pianista ejecutando una pieza compleja de memoria. Le estoy hablando, señorita, insistió Mateo, su tono revelando un matiz de impaciencia. Finalmente, sin apartar la vista de la pantalla, ella habló. Su voz era tranquila, sin adornos. Mi nombre es Valentina. Trabajo en el equipo de mantenimiento nocturno, asignada al piso 14. La revelación cayó como una bomba silenciosa. Varios de los presentes se miraron, sorprendidos de no haber reparado nunca en su existencia, en su rostro, en su presencia. Mateo frunció el ceño, su mente luchando por conectar los puntos.
¿Y cómo es posible que sepa lo que está haciendo?, preguntó, su voz teñida de una incredulidad que no podía ocultar. Valentina detuvo su tecleo por un solo segundo. Su mirada se desvió de reojo hacia Mauricio, luego volvió a la pantalla y respondió con una calma que lo desarmó, porque yo lo diseñé. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un peso imposible. Antes de que todos ustedes llegaran y lo complicaran todo, añadió como un golpe final. Mauricio dio un paso atrás, como si hubiera recibido un impacto físico. ¿Qué ha dicho?, preguntó, su voz temblando. Valentina deslizó sus dedos por el teclado y abrió una ventana oculta del sistema, una que nadie conocía. Al final de un módulo de código antiguo y olvidado, apareció una firma digital compilada. AVR Mauricio retrocedió otro paso, su rostro pálido. Esto es de hace 3 años, durante la fase piloto del sistema base. Pero esa firma, yo siempre pensé que pertenecía a Felipe Velarde, el arquitecto original del proyecto. La confusión era evidente. Felipe fue mi mentor, explicó Valentina, su voz resonando con la autoridad de la verdad. Yo fui quien construyó la estructura fundamental, los cimientos sobre los que todo esto se apoya. Cuando me marché, reescribieron gran parte de mi trabajo encima, sin comprender realmente la lógica que habían heredado. La sala escuchaba, fascinada y horrorizada a la vez. Mateo se acercó un paso más, su mente dando vueltas. ¿Se fue? ¿Por qué se fue?, inquirió, necesitando respuestas. Me fui cuando me quedé embarazada, respondió ella directamente, sin rastro de autocompasión. Y como no tenía un apellido importante ni un diploma universitario finalizado para colgar en la pared, simplemente desaparecí. Sus ojos, por primera vez, se encontraron directamente con los de él. Como desaparecen todos los que no encajan en su mundo. Mateo se quedó sin palabras. La acusación implícita en la calmada declaración de Valentina lo golpeó con la fuerza de una verdad innegable. Él, el gran visionario, el constructor de imperios, había supervisado un sistema que descartaba el talento puro por no ajustarse a un molde preestablecido. Su mundo, tan cuidadosamente construido, de repente parecía frágil y fundamentalmente injusto. En ese preciso instante, como si el propio sistema estuviera respondiendo a su creadora, una línea de código verde brillante parpadeó en la pantalla. Luego otra, y otra más, trazando un camino de recuperación a través del caos rojo. Mauricio, recuperado de su asombro inicial, se inclinó aún más, susurrando con una mezcla de admiración y asombro, está creando una puerta de recuperación. No estoy creando nada nuevo, corrigió Valentina con una voz tranquila, su concentración fija en la pantalla. Simplemente estoy reactivando el canal de diagnóstico original. El mismo que ustedes decidieron enterrar bajo capas y capas de protocolos innecesarios y redundantes. Hizo una pausa y añadió, esto no es magia, señores. Es simple sentido común. De repente, la pantalla cambió por completo. Las alarmas de error, que habían estado sonando de forma intermitente, se silenciaron. El torrente de código rojo desapareció, y en su lugar, una simple y elegante frase apareció en el centro del monitor, en letras verdes y nítidas, acceso concedido. El sistema estaba, increíblemente, de vuelta en línea. Un murmullo colectivo recorrió la sala, una ola de alivio y estupefacción. Algunos de los ejecutivos soltaron suspiros que no sabían que estaban conteniendo. Los periodistas, que habían permanecido en un silencio respetuoso, volvieron a la vida, grabando frenéticamente la pantalla y el rostro de la mujer que había logrado lo imposible. Mauricio dio un paso atrás, con los ojos desorbitados. No puede ser, susurró. Mateo se quedó completamente helado. Su promesa pública, hecha con la arrogancia de quien nunca espera tener que cumplirla, se había hecho realidad. $5 millones acababan de cambiar de dueño. Pero lo que realmente lo sacudió hasta los cimientos no fue la pérdida del dinero, fue la mujer embarazada frente a él, la invisible, la ignorada, la que acababa de salvarlo todo.
¿Dónde aprendió a hacer esto?, preguntó él, su voz apenas un susurro, incapaz de ocultar su asombro. Ella finalmente lo miró, y en sus ojos había una mezcla de serenidad y una fuerza que él nunca había visto. En una universidad pública, con una beca que apenas cubría los gastos y con un hambre voraz por cambiar mi vida, respondió ella. ¿Y por qué? ¿Por qué terminó limpiando escritorios en mi empresa?, insistió Mateo, tratando de comprender la trayectoria que la había llevado de ser una arquitecta de sistemas a una empleada de mantenimiento. Porque la vida no siempre respeta el talento, señor del Carpio, dijo ella con una sabiduría tranquila. Pero el verdadero talento siempre encuentra la manera de sobrevivir. Con esas palabras, se levantó de la silla. Dejó atrás el teclado y el monitor, ahora en perfecto estado de funcionamiento, y comenzó a caminar hacia la puerta lateral por la que había entrado, como si su parte en esa historia hubiera terminado. Pero Mateo, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando como un empresario, sino como un hombre que había vislumbrado algo extraordinario. Sabía que no podía dejarla ir. Esa mujer acababa de reescribir mucho más que un código defectuoso, acababa de reescribir la historia de su empresa y, sin saberlo, la suya propia. Cuando Valentina ya había cruzado la mitad de la sala, escuchó su voz. «Espere». El tono de Mateo ya no era el mismo. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que sonaba extrañamente humano. Valentina se detuvo lentamente y giró solo su rostro hacia él, esperando. El CEO dio un paso al frente, pero se detuvo a medio camino, como si un campo de fuerza invisible le impidiera acercarse. Por primera vez en su vida adulta, no sabía qué decir. No tenía un guión preparado, no había una estrategia de negociación. Solo sabía que dejarla ir sería el mayor error de su carrera. «No sé quién es usted realmente», admitió con la voz más baja de lo que pretendía, casi vulnerable. «Pero lo que acaba de hacer aquí, nadie más en este edificio fue capaz de hacerlo». Ella lo observó en silencio por un momento y luego respondió con suavidad: «No lo hice por usted, ni por su empresa. Lo hice por mí y por mi hijo. Y por todas las veces que me cerraron una puerta en la cara». Los periodistas no sabían si seguir grabando o bajar sus cámaras. Había algo casi sagrado en ese intercambio, una tensión que iba más allá de una simple noticia de negocios. Fue Mauricio quien rompió la quietud, acercándose a Valentina. «Lo que hiciste fue brillante. Verdaderamente brillante. ¿Cómo supiste de esa brecha de seguridad? Nosotros ni siquiera la consideramos en nuestros análisis». Ella lo miró con un respeto que no había mostrado a Mateo. «Porque todos ustedes estaban buscando un villano complejo, un ataque sofisticado desde el exterior», explicó. «Yo, en cambio, busqué un error simple. A veces, el mayor problema no es la amenaza externa, sino la arrogancia interna que nos impide ver nuestras propias fallas». La verdad de sus palabras resonó en el aire. Mauricio bajó la mirada, avergonzado. Mateo sintió un ardor desconocido en el pecho, era humillación, pero no infligida por ella, sino por el reconocimiento de su propia ceguera. «Usted no puede volver a limpiar pisos», dijo él, las palabras saliendo de su boca más rápido de lo que su cerebro podía procesarlas. «No después de esto. No después de lo que he visto». «¿Y qué fue lo que vio, señor del Carpio?», preguntó ella con una suavidad que desarmaba. Él no supo cómo responder. Vio una mente brillante atrapada en un cuerpo invisible para su sistema. Vio a una mujer ignorada que había derrotado a su ejército de expertos con nada más que su conocimiento y su increíble calma. Vio el reflejo de su propia soberbia haciéndose añicos en público. Valentina dio un paso hacia él, solo uno, pero fue suficiente para que toda la sala contuviera la respiración. «Usted me ofreció un premio en dinero, y yo me lo he ganado limpiamente. Lo que decida hacer con él será mi decisión», afirmó con una dignidad inquebrantable. «Pero no intente comprar mi futuro ni mi lealtad, ni hoy ni nunca». Un escalofrío recorrió la sala ante su audacia. Mateo bajó la vista.
No recordaba la última vez que alguien le había hablado de esa manera, y mucho menos alguien que vestía un uniforme de limpieza y llevaba una vida en su vientre. Lo más impactante de todo fue que no pudo encontrar una sola palabra para contradecirla. Valentina se giró de nuevo hacia la puerta, su misión cumplida. Justo cuando su mano alcanzó el picaporte, ocurrió algo inesperado. Uno de los periodistas más jóvenes activó su micrófono y preguntó, «Disculpe, ¿podríamos saber su nombre completo?». Valentina se detuvo, lo pensó por un segundo, y luego se giró para enfrentar las cámaras. «Valentina Sandoval Campos», dijo, y luego, anticipando la siguiente pregunta, sonrió levemente. «Y no tengo ningún título». Pero eso no me impidió salvar el día. La sala estalló en murmullos y flashes. En cuestión de segundos, la historia se volvió viral. No solo por el hecho de que había resuelto un problema técnico imposible, sino por la forma en que lo había hecho, sin ego, sin buscar el escándalo, solo con una firmeza y una dignidad que dejaron a todos sin palabras. Mateo observó cómo se alejaba y sintió que el control de su propia empresa se le escapaba de las manos. Ese día, el verdadero liderazgo no había emanado de su oficina en la esquina, sino de la calma y el conocimiento de una mujer a la que había despreciado. Una voz en lo más profundo de su ser le susurró que no la dejara ir, pero esta vez no era su orgullo el que hablaba. Era algo nuevo, más peligroso y real, era admiración, respeto y, quizás, el comienzo de su propia redención. El lunes siguiente, el ascensor del edificio Monteiro Global Solutions se detuvo en el piso 47. Cuando las puertas se abrieron, el murmullo contenido de los asistentes ejecutivos llenó el pasillo. Los rumores habían circulado durante todo el fin de semana, pero nadie esperaba verla realmente allí, caminando con paso firme, vestida no con un uniforme, sino con una blusa sencilla y pantalones oscuros. Valentina Sandoval Campos avanzó, su embarazo de 8 meses visible, sin llevar carpetas ni dispositivos electrónicos, solo una credencial recién impresa que colgaba de su cuello. En ella se leía un título que había sido creado específicamente para ella, Directora de Innovación y Seguridad de Sistemas. Un título demasiado largo, demasiado importante para quienes habían pasado años escalando la jerarquía corporativa. Podía sentir las miradas clavadas en ella desde las oficinas con paredes de cristal, los susurros ahogados, las expresiones de burla apenas disfrazadas de curiosidad. Pero no bajó la vista ni por un instante. Ya no necesitaba la validación de nadie. Entró directamente en la sala de reuniones donde Mateo la esperaba junto al resto de los líderes de la empresa. El ambiente era eléctrico, cargado de una tensión casi insoportable. Sentados alrededor de la mesa estaban los vicepresidentes de Desarrollo, Operaciones y Finanzas. Todos hombres, todos vestidos con trajes impecables, y todos compartiendo la misma expresión de escepticismo mal disimulado. Mateo se puso de pie cuando ella entró. «Buenos días. Les presento a nuestra nueva directora», anunció. Algunos inclinaron la cabeza en un gesto mínimo de reconocimiento, otros ni siquiera hicieron ese esfuerzo. Valentina los observó uno por uno. Reconocía varios rostros. Hombres que la habían ignorado durante años en los pasillos, que la habían tratado como si fuera invisible. Uno de ellos incluso le había derramado café encima una vez sin siquiera detenerse a ofrecer una disculpa. Ella no dijo nada al respecto. Simplemente tomó asiento en la silla que Mateo había dejado libre a su derecha. «Es un placer», dijo con una voz neutra, sin ninguna afectación. «Supongo que tenemos mucho trabajo por delante». El silencio que siguió fue denso e incómodo, hasta que Mauricio, con una honestidad torpe, lo rompió. «Debo admitir que no esperaba volver a verla por aquí». «Y sin embargo, aquí estoy», respondió ella con una media sonrisa. Parece que el sistema no era lo único que necesitaba una limpieza profunda. El comentario provocó una risa ahogada por parte de uno de los vicepresidentes, quien rápidamente se calló al ver las miradas severas de sus colegas. Valentina abrió una carpeta que traía consigo. «Vamos al grano».
Durante las últimas 72 horas, he realizado un diagnóstico completo y he detectado otras 4 brechas de seguridad potenciales en el sistema, comenzó, su tono volviéndose completamente profesional. 2 de ellas son extremadamente graves. Y la solución no reside únicamente en reescribir el código, está en la propia estructura de nuestros equipos de trabajo. Mauricio frunció el ceño. ¿A qué se refiere exactamente? Me refiero a que el equipo actual opera bajo una presión insostenible, sin descansos adecuados y con un miedo constante a cometer errores, explicó Valentina. Ese tipo de ambiente no fomenta la innovación, sino que la aniquila. Impide que las mentes brillantes piensen con la claridad que se necesita para anticipar problemas. ¿Y vamos a cambiar eso?, preguntó el vicepresidente de operaciones con una ceja levantada, su tono cargado de incredulidad. ¿Así, de un día para otro? Valentina no se inmutó. Sí. Porque la crisis de la semana pasada no fue un accidente, fue el resultado de una negligencia crónica y de una cultura tóxica. Y eso se termina hoy mismo. Su firmeza era inquebrantable. Mateo intervino, respaldándola. Valentina tiene autonomía completa para reestructurar lo que considere necesario. Fue parte de nuestro acuerdo. Lo que quiero son resultados, no egos inflados que se interpongan en el camino. El comentario generó una ola de incomodidad evidente entre los ejecutivos, quienes no estaban acostumbrados a ser desafiados de esa manera. El director de operaciones, un hombre robusto y canoso, no pudo contenerse. Con todo el debido respeto, Mateo, ¿realmente vamos a poner patas arriba toda nuestra infraestructura de seguridad basándonos en lo que fue, esencialmente, una casualidad afortunada? La condescendencia en su voz era palpable, un ataque directo a la legitimidad de Valentina. Valentina lo miró fijamente, sin parpadear. Usted confunde la suerte con la competencia, señor. Lo que yo hice no fue un truco de magia ni una casualidad. Fue resolver un problema que su equipo, con todos sus recursos y experiencia, consideró imposible de solucionar. El hombre, visiblemente ofendido, contraatacó, pero usted no tiene formación formal ni historial en cargos de dirección. Tengo resultados, replicó Valentina al instante. Usted tiene excusas. En una situación de emergencia, ¿cuál de las dos cosas cree que tiene más valor? El silencio volvió a caer sobre la sala, denso y cortante. Mateo se inclinó hacia ella y, en voz baja pero lo suficientemente alta para que todos oyeran, dijo, «Puede continuar, directora». Valentina sacó un cuaderno de notas, prefiriendo el papel y el bolígrafo a las tabletas. Hay 3 cambios que entrarán en vigor a partir de hoy, anunció. Primero, se eliminan los turnos de trabajo que no garanticen un descanso mínimo de 8 horas. Segundo, se implementarán protocolos de verificación cruzada obligatorios antes de cualquier despliegue mayor en el sistema. Y tercero, continuó, mirando directamente a Mauricio, cada nuevo desarrollador será capacitado por alguien que entienda la arquitectura base del sistema, no solo por quien tenga un cargo jerárquico superior. Mauricio la observó con una atención renovada, el sarcasmo inicial reemplazado por un creciente respeto. ¿Y quién liderará esa capacitación?, preguntó él. Yo, respondió ella. Comenzamos mañana a las 8. Como si eso no fuera suficiente, añadió una demanda más. También requiero acceso completo y sin restricciones a la base de datos de análisis de errores de los últimos 5 años, incluyendo todos los reportes internos que no fueron compartidos con el directorio. Uno de los ejecutivos se removió, incómodo. Esa es información altamente clasificada. No para mí, si esperan que prevenga otro colapso, sentenció ella. Los días que siguieron a esa reunión fueron una batalla constante. Valentina llegaba cada mañana antes que nadie y se iba mucho después del anochecer. Revisaba incansablemente líneas de código, organizaba sesiones de capacitación con los programadores más jóvenes y reformaba protocolos de seguridad que llevaban años obsoletos. Su departamento comenzaba a tomar forma, pequeño pero ágil y eficiente.
Se sentía un aire diferente en los pasillos del piso 47, un murmullo de posibilidades. El respeto que al principio había sido fingido, poco a poco comenzaba a construirse sobre la base de hechos concretos y resultados tangibles. Sin embargo, junto a esa nueva energía, crecía también algo más oscuro y antiguo, una resistencia pasiva pero tenaz. Las miradas esquivas en los pasillos persistían. Algunos ejecutivos la saludaban con una frialdad cortante, mientras que otros simplemente la ignoraban, como si su presencia fuera una afrenta personal. Se escuchaban bromas veladas en la cafetería, comentarios maliciosos disfrazados de inocencia sobre la dictadura de la inclusión o el capricho del jefe. Nadie usaba su nombre, se referían a ella como la chica del virus. El primer ataque directo ocurrió un lunes por la tarde. Uno de los informes clave que su departamento había preparado, detallando las vulnerabilidades recién descubiertas, fue sutilmente alterado minutos antes de ser presentado al Comité de Seguridad. La modificación era mínima, apenas un par de cifras maquilladas, pero era suficiente para desacreditar por completo su estrategia y hacerla parecer incompetente. Valentina lo notó de inmediato. Tenía una memoria casi fotográfica para los datos y los patrones. Con el informe impreso en la mano, se levantó y caminó directamente a la sala donde Mauricio y otros ingenieros la esperaban. Mateo también estaba presente. Antes de empezar, dijo en voz alta y clara, necesito aclarar que este documento ha sido manipulado. Todos en la sala levantaron la vista, sorprendidos. Los datos que figuran aquí no corresponden al análisis original que mi equipo y yo entregamos ayer por la tarde, continuó, su voz serena pero firme. Mauricio frunció el ceño, incrédulo. ¿Estás completamente segura, Valentina? Absolutamente, respondió ella sin dudar. Mateo se enderezó en su silla. ¿Quién más tuvo acceso a ese archivo? El archivo original estaba protegido, explicó Valentina, dejando el informe alterado sobre la mesa. Pero el sistema de registros indica que fue abierto y modificado desde una terminal secundaria en el nivel 25. El historial de acceso lo confirma sin lugar a dudas. Esto no fue un simple error humano, fue una intervención deliberada y malintencionada. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Mauricio miró a Mateo, esperando una reacción explosiva, pero fue Valentina quien volvió a tomar la palabra, controlando la situación. No voy a señalar a nadie sin tener pruebas concluyentes, dijo, su mirada recorriendo a cada persona en la sala. Pero lo que sí voy a decir es que este tipo de tácticas cobardes no me van a detener. Había una calma peligrosa en su voz, la misma que había mostrado el día que se sentó frente a la pantalla colapsada y reescribió el destino de la empresa. No había miedo en ella, solo una determinación de acero. Mateo se levantó lentamente de su silla, su rostro una máscara de furia contenida. Quiero que se inicie una investigación interna de inmediato, ordenó. A partir de este momento, continuó, su voz resonando con autoridad. Cualquier intento de interferir con el trabajo del Departamento de Innovación y Seguridad será considerado un acto de sabotaje directo contra esta empresa. Uno de los ejecutivos más veteranos se removió en su silla. ¿No crees que estás exagerando un poco, Mateo?, comentó con falsa preocupación. No, respondió Mateo sin siquiera mirarlo. Estoy protegiendo la única estructura que ha demostrado funcionar de verdad en los últimos años. El mensaje fue inequívoco y directo, pero también sirvió para encender una mecha que ya estaba peligrosamente corta. La guerra interna acababa de ser declarada abiertamente. Esa misma noche, en un restaurante exclusivo al norte de la ciudad, 3 hombres compartían una mesa privada y una conversación en susurros. Eran el director financiero, el director de operaciones y un consultor externo con antiguos y profundos vínculos con el Grupo Monteiro. Esto se nos está yendo de las manos, dijo el financiero, agitando el vino en su copa. ¿Viste cómo reaccionó en la reunión?, añadió el de operaciones con desdén. Ya ni siquiera intenta disimularlo. La protege como si fuera intocable, como si fuera la única que importa.
El consultor asintió lentamente, bajando aún más la voz. Eso es muy peligroso. Cuando alguien en una organización se vuelve intocable, lo siguiente que ocurre es que todos los demás se vuelven descartables. Hay que detenerla, afirmó el financiero. No, corrigió el consultor con una sonrisa calculadora. Hay que debilitarla primero. Hay que hacer que tropiece por su propio peso, que el propio Mateo empiece a dudar de su milagro. ¿Cómo? Muy fácil, le das toda la visibilidad del mundo y luego, cuando esté en lo más alto, le quitas el piso. Al día siguiente, Valentina recibió una notificación oficial de Recursos Humanos. Era una convocatoria a una presentación especial. Debía exponer su nuevo modelo de innovación y liderazgo frente al Consejo Ampliado de Accionistas en un evento interno que sería grabado y compartido con toda la plantilla de la empresa. Una oportunidad para inspirar, decía la invitación. Ella dudó por un momento. No era ingenua. Sabía perfectamente que aquello no era una simple invitación, era una trampa cuidadosamente diseñada. Querían exponerla, ponerla bajo un foco de presión para el que, suponían, no estaba preparada. Pero también sabía algo mucho más profundo, su tiempo de esconderse en las sombras había terminado para siempre. La mañana del evento, se miró en el espejo del baño de mujeres del piso 47. Llevaba una blusa sobria y su cabello suelto por primera vez. Su vientre se marcaba claramente, un recordatorio constante de su doble lucha. Una mujer embarazada, sin títulos, sin padrinos, a punto de dirigirse a una sala llena de hombres con apellidos compuestos y corbatas de seda. Respiró hondo y salió. La sala estaba repleta, el aire cargado de expectativas. Mateo estaba en la primera fila, su rostro tenso. No le había pedido ayuda, no le había dado consejos. Sabía que ella tenía que hacer esto sola. Valentina caminó hasta el centro del escenario, encendió el micrófono y comenzó. Buenos días. Soy Valentina Sandoval Campos, y hasta hace unas pocas semanas, nadie en esta sala sabía que yo existía. Un silencio absoluto se instaló en el auditorio. Trabajé durante 5 años limpiando las oficinas de esta empresa, continuó, su voz firme y clara. 5 años pasando frente a puertas cerradas, escuchando ideas desde los pasillos, aprendiendo en silencio lo que otros daban por sentado. Hoy no vengo a contarles una historia de superación. Vengo a hacerles una pregunta: ¿cuánto talento hemos enterrado por no saber mirar? La pregunta de Valentina quedó flotando en el aire, provocando un susurro incómodo que recorrió todo el auditorio. No era una pregunta retórica, era una acusación directa y elegante a la ceguera colectiva de la élite corporativa. Yo no soy especial, no soy un caso único, afirmó con convicción. Lo que hice no fue magia, fue el resultado de trabajo, observación y persistencia. Continuó, su voz ganando fuerza. Lo que me diferencia de muchos otros no es mi nivel de inteligencia, es que yo nunca tuve el lujo de poder rendirme. Varios de los accionistas cruzaron los brazos, visiblemente incómodos. Ustedes me ven embarazada y piensan en limitaciones. Yo pienso en el futuro. Me ven sin un diploma universitario y piensan en falta de formación. Yo pienso en todo lo que aprendí sin su ayuda. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran. Y a pesar de todo, estoy aquí. No por compasión ni por caridad, sino porque, por primera vez, alguien en esta empresa dejó de mirar mi uniforme y se atrevió a mirar mi valor. Los ojos de Valentina se encontraron con los de Mateo, quien tragó saliva, visiblemente afectado por el reconocimiento público. Su propuesta era simple y directa. Un nuevo equipo, nuevas reglas y, sobre todo, una nueva forma de ver a las personas. No estoy pidiendo permiso, estoy pidiendo una oportunidad. Y no solo para mí, sino para todas las Valentinas que todavía caminan por nuestros pasillos, siendo completamente invisibles para ustedes. Terminó su discurso, y por un segundo, un silencio eterno se apoderó de la sala. Entonces, desde el fondo, se escuchó un aplauso aislado.
Luego otro, y otro más, hasta que toda la sala, de manera casi unánime, se puso de pie en una ovación cerrada. Mateo no aplaudió de inmediato, solo la miraba, con una expresión indescifrable. Mientras ella bajaba del escenario, sus miradas se cruzaron, pero ambos sabían que algo más oscuro ya se estaba moviendo tras bambalinas. El éxito de Valentina acababa de firmar una nueva sentencia. Una que pondría a prueba no solo su capacidad, sino también la lealtad de aquellos que decían apoyarla. El jueves amaneció con una calma inusual, una quietud que presagiaba la tormenta. Valentina llegó temprano, como siempre, para una reunión con su equipo sobre un nuevo protocolo de seguridad que habían desarrollado en tiempo récord. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que los teléfonos comenzaron a sonar al unísono. Primero fue un correo electrónico anónimo que llegó a toda la empresa. Luego, una alerta crítica del propio sistema de seguridad. Y finalmente, el primer titular de un medio de prensa especializado, Monteiro Global Solutions sufre nueva y masiva filtración interna. El artículo era devastador. Se investiga una falla estructural grave en el protocolo de seguridad recientemente implementado por la nueva dirección. Las palabras eran claras, pero el subtexto era aún más afilado, era una acusación directa y sin ambigüedades contra Valentina. Mauricio fue el primero en irrumpir en su oficina, con el rostro pálido y el celular en la mano. ¿Has visto esto? Sí, ya lo estoy revisando, respondió ella sin levantar la vista de su monitor, tecleando a una velocidad febril. Dicen que la filtración se originó desde tu terminal, continuó Mauricio, su voz teñida de pánico. Afirman que el código que se filtró fue firmado digitalmente bajo tu sesión personal. Eso es imposible, replicó Valentina. Nadie más tiene acceso a mi sesión. Absolutamente nadie. Mauricio guardó silencio, pero su incomodidad era palpable. No dijo que no confiaba en ella, pero tampoco dijo que sí lo hacía. En la sala de servidores, su equipo trabajaba desesperadamente para identificar el origen de la filtración. La evidencia preliminar era condenatoria, todo parecía apuntar, de manera irrefutable, al nuevo módulo que ella misma había diseñado y supervisado. Valentina revisó el código línea por línea, una y otra vez. Nada parecía estar fuera de lugar, nada parecía comprometido. Y sin embargo, los registros del sistema eran claros, un paquete de datos altamente confidenciales había sido transferido desde su cuenta a un servidor externo minutos después de la medianoche. Una hora en la que ella estaba en casa, intentando aliviar la hinchazón de sus pies. Su rostro se endureció, sus ojos brillando con una mezcla de furia y determinación. Alguien me ha utilizado, dijo en voz baja, más para sí misma que para Mauricio. O peor aún, me han tendido una trampa con una precisión quirúrgica. Sabía que esto era mucho más que un simple sabotaje, era un intento de destruirla por completo. Mateo fue informado una hora más tarde, en medio de una reunión crucial con un grupo de inversores. Su asistente personal entró en la sala sin golpear, algo que nunca, bajo ninguna circunstancia, hacía. Señor, es una emergencia. Él leyó los titulares en su tableta, la protegida de Mateo del Carpio, involucrada en una nueva y crítica brecha de seguridad. Sintió un nudo helado en el estómago. Miró a los inversores que lo rodeaban, sus rostros serios y susurrando entre ellos. Uno de ellos ya tenía la noticia abierta en su celular. ¿Qué tan grave es?, preguntó a su asistente. La acusación está circulando con una fuerza inusitada, señor. Y hay una enorme presión del Consejo para que se pronuncie de inmediato. En el comedor ejecutivo del piso 47, los cuchicheos eran ensordecedores. Era cuestión de tiempo, decía uno. Una mujer sin formación, con acceso total al núcleo del sistema. ¿Qué esperaban? Otro añadía, lo de la presentación fue un buen espectáculo, pero no es lo mismo dar un discurso inspirador que sostener una estructura tecnológica de este calibre. Cuando Valentina entró en el comedor para tomar un vaso de agua, el ambiente se congeló.
Caminó con la espalda recta, sin mirar a nadie, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ella, juzgándola. Sabía que cada uno de sus gestos estaba siendo interpretado. Tomó el ascensor directamente al despacho de Mateo, golpeó 2 veces y entró sin esperar respuesta. Él estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta. ¿Lo ha visto?, preguntó ella. Sí, respondió él sin girarse. No he sido yo. Lo sé. Hubo una pausa. ¿Lo sabe de verdad, o lo dice porque es lo que se supone que debe decir? Finalmente, él se giró. Su expresión era dura, pero no de rabia. Era una mezcla de miedo, presión y, para horror de Valentina, duda. El consejo está pidiendo tu suspensión temporal mientras se lleva a cabo la investigación, dijo él, evitando su mirada. ¿El consejo? ¿O tú? Mateo no respondió. Tú también dudas de mí, Mateo. Él finalmente bajó la mirada. No dudo de lo que vi en esa sala de juntas, ni de lo que lograste en el escenario. Pero esto es muy grave, y me están presionando desde todos los frentes. Entonces, dilo, le retó ella, su voz quebrándose por primera vez. Me estás pidiendo que me vaya. Te estoy pidiendo tiempo. No tengo tiempo, respondió ella, su mano yendo instintivamente a su vientre. Estoy a un mes de dar a luz, a un mes de enfrentar sola lo que siempre he enfrentado. No me pidas paciencia ahora. Solo dime si, en el fondo, me crees. Mateo no respondió, y en ese silencio ensordecedor, algo se rompió entre ellos. Horas más tarde, un comunicado oficial interno fue distribuido a todos los empleados de la corporación. Por motivos relacionados con la investigación en curso, la directora Valentina Sandoval Campos tomará una licencia temporal de sus funciones mientras se esclarecen los recientes hechos. Monteiro Global Solutions reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad, la transparencia y la integridad. El comunicado no fue firmado por ella, fue firmado por Mateo del Carpio. Esa noche, Valentina empacó las pocas pertenencias que tenía en su nueva oficina en una pequeña caja de cartón. Sus cuadernos, un par de libros de referencia, su credencial de directora. Ninguno de los miembros de su equipo, aquellos a los que había defendido y por los que había luchado, se atrevió a acercarse. Ni siquiera Mauricio, el hombre que le había estrechado la mano con respeto días atrás, ahora mantenía la vista fija en su pantalla. Cuando cruzó el pasillo central, lo hizo completamente sola. No hubo aplausos esta vez, no hubo miradas de admiración. El mismo edificio que una vez la había aclamado como una heroína, ahora la expulsaba con el mismo silencio frío con el que la había ignorado durante tantos años. Sin embargo, no lloró. No tembló. Solo se detuvo un instante frente al ascensor y murmuró, otra vez invisible. Pero no derrotada. Lo que no sabía era que, desde el fondo del pasillo, oculto en la sombra de su propia oficina, Mateo la estaba observando. El peso de su silencio, de su incapacidad para defenderla frente a la presión, le caería encima con una fuerza mayor que todas las decisiones difíciles que había tomado en su vida. Había elegido la empresa por encima de la persona y sabía que había cometido un error terrible. El apartamento de Valentina permanecía en penumbra. Las cortinas seguían corridas y el té que se había preparado por la mañana seguía intacto sobre la mesa. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo vacíos y palabras piadosas. Lo sentimos mucho. Estamos contigo. Seguro que todo se aclarará pronto. Mentiras. Había vivido esa misma soledad muchas veces antes. Pero esta vez dolía diferente. Esta vez había confiado. Se había permitido creer que las cosas podían ser distintas. Al otro lado de la ciudad, Mateo estaba encerrado en su despacho, revisando personalmente los registros del sistema. Había solicitado acceso directo al backend de los logs internos, algo que solo los jefes de ciberseguridad podían hacer. Había algo en todo el asunto que no encajaba.
La supuesta transferencia de datos desde la sesión de Valentina presentaba una anomalía técnica casi imperceptible. El horario de la transferencia no coincidía con los patrones de actividad de su sesión, y lo más extraño, una dirección IP duplicada había aparecido en dos terminales distintas en el mismo nanosegundo. Eso era técnicamente imposible, a menos que alguien hubiera clonado su sesión. Abrió el historial de accesos de seguridad del sistema y encontró un nombre que no esperaba ver, Roberto Torres, uno de los asesores más discretos del comité de operaciones. Un hombre gris, siempre amable, cuya presencia era casi invisible. ¿Por qué un asesor de operaciones habría accedido al sistema central de seguridad a las 2:37 de la madrugada? Marcó un número. Mauricio, necesito verte. Ahora. Mientras tanto, Valentina se obligó a ponerse de pie. Abrió su computadora portátil personal, no la de la empresa. Ingresó a un servidor de respaldo espejo que ella misma había instalado en secreto meses atrás, una medida de seguridad extra que nadie conocía. Era un disco que guardaba una copia exacta de cada bit del sistema una vez por semana. Quizás, solo quizás, allí encontraría algo. Y lo encontró. Una rutina automatizada de verificación de código, que ella misma había programado, había dejado un registro oculto. Alguien había modificado una sola línea del protocolo base horas antes de la filtración. El autor de esa modificación aparecía como anónimo, pero ella sabía exactamente qué buscar. Instaló un rastreador de código reverso, un software no del todo legal. La justicia ya no era su prioridad, la verdad, sí. 20 minutos después, tenía un nombre, Roberto Torres. El mismo nombre que Mateo estaba investigando al otro lado de la ciudad. Sin saberlo, ambos estaban a punto de llegar a la misma conclusión. La mujer a la que el sistema había derribado estaba, una vez más, de pie y luchando desde las sombras, con sus propias herramientas. Mauricio llegó al despacho de Mateo con una expresión de culpabilidad. ¿Qué sucede? Revisé los logs. No fue Valentina, dijo Mateo sin rodeos. Mauricio no pareció sorprendido. ¿Lo sabías?, lo acusó Mateo. Lo sospechaba, admitió Mauricio. Pero no tenía pruebas y, no quise involucrarme más. Tú eras su líder, replicó Mateo, su voz cargada de decepción. Ella confió en ti. ¿Por qué Torres?, preguntó Mateo. Ha estado resentido desde que ella lo dejó en evidencia en la reunión de protocolo, explicó Mauricio. Él quería liderar esa iniciativa. No soportó que una mujer, sin su pedigrí, le arrebatara el lugar. Mateo cerró los ojos, sintiendo una punzada de dolor. No solo había fallado como CEO, había fallado como ser humano. Había abandonado a Valentina. Esa misma noche, Valentina sintió un dolor persistente en el abdomen y fue al hospital. Contracciones leves por estrés, le dijo la doctora. Todo está estable, pero necesita descansar. Desde la sala de espera, Valentina conectó su laptop. Preparó un paquete de evidencia irrefutable, lo cifró, lo subió a una nube segura y redactó un correo para Mateo del Carpio. El asunto del correo era simple, por si todavía le importa la verdad. Adjuntó los archivos y, antes de presionar enviar, escribió una sola línea: no necesito que me salve, solo que recuerde quién fui cuando todos los demás lo olvidaron. Hizo clic. Luego cerró la pantalla, se recostó en la camilla y apoyó una mano sobre su vientre. Resistimos una vez más, susurró. Al día siguiente, la noticia del acceso ilegal de Torres y la manipulación de la evidencia se había filtrado. El caos era absoluto. Periodistas acampaban en la entrada. En los foros de ciberseguridad, el nombre de Valentina era mencionado con reverencia. Dicen que Torres podría enfrentar cargos penales, se susurraba en los pasillos de la empresa. Esa noche, Mateo apareció en una transmisión pública en vivo. Su rostro estaba cansado, no llevaba corbata, ni la arrogancia habitual. Hoy quiero hablarles como persona, no como ejecutivo, comenzó.
Hace unos días, una colaboradora brillante fue acusada injustamente. Su nombre es Valentina Sandoval, y su única falta fue confiar en este sistema y, sobre todo, confiar en mí. Mostró parte de la evidencia, explicó con detalle la manipulación de Torres y reconoció públicamente su terrible error de juicio. No me interesa lavar mi imagen, dijo al final, su voz quebrándose ligeramente. Me interesa honrar a quien fue arrastrada por el lodo por culpa de nuestras propias estructuras podridas. No basta con pedir perdón, pero hoy, al menos, empiezo por ahí. En su casa, ya dada de alta, Valentina vio la transmisión y cerró el portátil sin ninguna emoción particular. No sonrió, no sintió el placer de la venganza. Solo sintió un profundo vacío. Porque las disculpas públicas, por muy sinceras que fueran, no podían reconstruir la confianza perdida ni sanar la herida de haber sido derribada frente al mundo entero. Días después, su nombre comenzó a aparecer en listas de nominados a premios de innovación. Organizaciones feministas y universidades la contactaron para dar charlas. Recibió ofertas de trabajo con sueldos absurdos de empresas de la competencia. Las rechazó todas, una por una, hasta que recibió un mensaje diferente. Era de una pequeña fundación sin fines de lucro. Sabemos que no quieres liderar otra empresa, pero hay niñas en zonas rurales que necesitan saber que se puede. No queremos tu historia para venderla, queremos tu presencia, solo una vez. Valentina miró el mensaje durante horas y, finalmente, respondió con una sola palabra, sí. Un fin de semana, Mateo se presentó sin previo aviso en el edificio de Valentina. No vestía su habitual traje de diseñador, sino ropa casual. No traía flores ni regalos caros, solo una simple caja de cartón bajo el brazo. Cuando Valentina abrió la puerta, lo miró sin decir una palabra, una barrera de silencio entre ellos. No vengo a pedir perdón, dijo él. Vengo a devolverte esto. Abrió la caja. Dentro estaban su antiguo pase de acceso, su computadora portátil corporativa, una foto de ella que alguien había tomado en el laboratorio, y una carta. La carta estaba escrita a mano y firmada por cada uno de los miembros de su antiguo equipo técnico, pidiendo disculpas por su cobardía. Valentina sostuvo la caja. No voy a volver, dijo con una calma absoluta. Lo sé, respondió él. Entonces, ¿por qué me traes esto?, preguntó ella. Porque aunque decidas no regresar, tu presencia nunca se fue del todo. Cambiaste las cosas. Ambos se quedaron en silencio por un largo momento, solo interrumpido por el murmullo lejano de la ciudad. ¿Te quedarás mucho tiempo?, preguntó ella finalmente. El tiempo que tú me permitas estar, respondió él. Y por primera vez en semanas, Valentina sonrió. Un mes después, la vida había cambiado, pero no de la forma en que lo pintan en las películas. No hubo una solución mágica que borrara el dolor del pasado. La verdad era que Valentina seguía reconstruyéndose desde adentro, pieza por pieza, con una paciencia infinita. Su bebé nació en una madrugada tranquila, sin complicaciones, en el mismo hospital donde había enfrentado la soledad y el miedo. Su madre estuvo a su lado, y también una joven enfermera que le había susurrado no estás sola durante aquella noche de contracciones por estrés. El llanto del recién nacido rompió el silencio de la sala como una promesa de vida nueva. Valentina no lloró de inmediato. Lo sostuvo contra su pecho y simplemente respiró, como si llevara años conteniendo el aire. Hola, mi vida, susurró. El registro civil estaba casi vacío cuando fue a inscribirlo. El funcionario, distraído, preguntó sin levantar la vista, nombre del niño. Valentina dudó solo un instante, y luego una sonrisa se dibujó en su rostro. Manolo. Manolo Sandoval del Carpio. El bolígrafo del funcionario se detuvo en seco. Levantó una ceja, sorprendido. ¿Estás segura? Completamente, respondió ella. Era su manera de cerrar un ciclo, sin odio, sin rencor. Era su forma de reconocer que, a pesar de todo el daño, algo verdadero y bueno había nacido de ese desastre.
Su hijo tenía derecho a conocer toda su historia, no solo la parte de las heridas. Tenía derecho a saber que incluso de las cenizas de una relación rota podía surgir algo tan poderoso como la vida. Días después, Valentina cumplió su promesa y viajó a una pequeña comunidad rural para hablar con el grupo de niñas de la fundación. La esperaban en una sala modesta, con pupitres desgastados y murales pintados a mano. Algunas de esas niñas nunca habían visto a una ingeniera en persona, y mucho menos a una mujer que pudiera hablar de algoritmos y seguridad informática con tanta pasión. ¿Cómo hiciste para no rendirte nunca?, le preguntó una de las más pequeñas, con los ojos llenos de admiración. A veces sí me rendí, respondió Valentina con una honestidad brutal. Me rendí por una hora, o por un día entero. Pero rendirse por un momento no significa que hayas abandonado la lucha para siempre. Lo importante es volver a levantarse. Al final de la charla, una niña se le acercó tímidamente y le regaló un dibujo. Era la figura de una mujer con una bata Magali y un bebé en brazos, de pie frente a una computadora gigante que iluminaba el mundo. Valentina guardó ese dibujo en su bolso como si fuera el tesoro más preciado que jamás hubiera poseído. Un año más tarde, se publicó un libro que contaba las historias de mujeres que habían enfrentado injusticias en el mundo corporativo. Valentina no quiso aparecer en la portada ni dar entrevistas, pero permitió que su historia fuera contada bajo una única condición: quiero que el capítulo termine con el nombre completo de mi hijo. Y así se hizo. En la sede de Dintec, las cosas habían cambiado radicalmente. Mauricio se jubiló en silencio, llevándose consigo la lección más dura de su carrera. Torres enfrentó cargos judiciales por espionaje corporativo. Y Mateo, después de meses de trabajo para reparar el daño y cambiar la cultura de la empresa, renunció formalmente a su cargo de CEO. Su último acto como líder fue instaurar una nueva política corporativa, una regla de oro que se conoció como la norma Sandoval. Ninguna decisión estratégica de alto nivel podría ser tomada sin que al menos una mujer estuviera presente en la mesa de discusión, con voz y voto. Valentina no lo supo de inmediato, pero cuando lo leyó en un artículo, simplemente suspiró. No por él, sino por el futuro que esa simple regla podría construir para otras. Un atardecer, mientras paseaba con Manolo en brazos por un parque, se detuvo frente a un edificio recién renovado. Un cartel brillante decía: Escuela de Tecnología Popular. Un grupo de jóvenes ensayaba una presentación en la entrada. Una de las chicas, de pelo rizado y mirada decidida, la reconoció al instante. Tú eres Valentina Sandoval. Valentina sonrió, pero negó suavemente con la cabeza. Ya no. Ahora solo soy la madre de Manolo. Y siguió su camino, bajo la luz dorada del atardecer, sintiéndose por primera vez completamente libre. La verdadera justicia, comprendió, no siempre se encuentra en los tribunales o en las disculpas públicas. A veces, la justicia es algo mucho más simple y profundo. Es poder mirar a tu hijo a los ojos y saber que, cuando un día te pregunte quién fuiste, podrás responderle sin bajar la mirada, sin una sombra de vergüenza o arrepentimiento. Podría decirle: fui la mujer que no se dejó romper. Y sabía que para Manolo, y para ella misma, esa respuesta sería siempre más que suficiente. Su legado no estaba escrito en líneas de código, sino en la resiliencia de su propio espíritu. Se sentó en una banca del parque, observando a Manolo dormir plácidamente en sus brazos. El mundo corporativo, con sus intrigas y sus paredes de cristal, parecía un recuerdo lejano, una vida que le pertenecía a otra persona. Ahora su universo era ese pequeño ser, la promesa de un futuro que ella misma escribiría, bajo sus propias reglas y condiciones. La brisa de la tarde le trajo el sonido de las risas de los jóvenes de la escuela de tecnología. Se preguntó cuántos talentos como el suyo estarían allí, esperando una oportunidad, esperando que alguien finalmente los viera. Y por primera vez, pensó que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado. Quizás solo estaba comenzando un nuevo capítulo. Pasó otro año.
Valentina había encontrado un equilibrio que nunca creyó posible. Durante las mañanas, trabajaba como consultora independiente de ciberseguridad para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, eligiendo proyectos que tuvieran un impacto social positivo. Las tardes eran sagradas, dedicadas por completo a Manolo, a sus primeros pasos, a sus primeras palabras. Había rechazado ofertas multimillonarias de grandes corporaciones. Ya no le interesaba escalar ninguna jerarquía. Su definición de éxito había cambiado. Ahora, el éxito era poder desconectarse a las 3 de la tarde para llevar a su hijo al parque, o pasar una noche entera desarrollando un sistema de seguridad para una clínica rural en lugar de para un banco de inversión. Mateo, por su parte, había desaparecido por completo del radar público. Tras su renuncia, había vendido una parte significativa de sus acciones en Dintec y había usado esa fortuna para financiar un proyecto que nadie esperaba. La escuela de tecnología popular que Valentina había visto en el parque era su creación, su forma de redención. La escuela ofrecía capacitación gratuita de alto nivel en programación, desarrollo de software y ciberseguridad a jóvenes de barrios desfavorecidos, a madres solteras, a personas que, como Valentina, tenían el talento pero no las oportunidades. No era un acto de caridad, era una inversión en el talento que su propio sistema había despreciado durante tanto tiempo. Un día, la fundación para la que Valentina había dado la charla la contactó con una propuesta. La Escuela de Tecnología Popular buscaba un mentor para su programa avanzado de seguridad. ¿Estarías interesada?, le preguntaron. Ella dudó. El nombre de la escuela le resultaba familiar, pero no hizo la conexión de inmediato. Aceptó una reunión, movida por la misión del proyecto. Cuando llegó al edificio, lo encontró vibrante de energía. Jóvenes concentrados frente a sus pantallas, debates apasionados en las aulas. Y en la oficina principal, esperándola, estaba Mateo. No el CEO arrogante que recordaba, sino un hombre más tranquilo, con algunas canas nuevas y una mirada que había perdido su filo de acero, reemplazado por algo más suave. El encuentro fue extraño, casi surrealista. No hubo tensión, no hubo reproches. Hablaron durante horas, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Sobre el potencial de los estudiantes, sobre la necesidad de crear una industria tecnológica más inclusiva y humana. Valentina vio en él una pasión genuina que nunca había percibido bajo las capas de su armadura corporativa. Quiero que lideres este programa, Valentina, dijo él finalmente. No como empleada, sino como socia. Esta escuela necesita un alma, y esa alma eres tú. Ella lo miró, y por primera vez desde que se conocieron, no vio a un jefe ni a un adversario. Vio a un hombre que, al igual que ella, estaba tratando de reconstruirse y encontrar un nuevo propósito. Lo pensaré, respondió ella, y por primera vez, la idea de volver a trabajar en un entorno estructurado no le pareció una carga, sino una posibilidad emocionante. Durante las siguientes semanas, se reunieron varias veces, diseñando el currículo, entrevistando a estudiantes, construyendo algo nuevo juntos, ladrillo a ladrillo. Descubrieron que, a pesar de sus orígenes tan diferentes, compartían una visión común. Encontraron un ritmo, una forma de trabajar como iguales que sanó las heridas del pasado de una manera que ninguna disculpa podría haberlo hecho. Mateo aprendió a escuchar, y Valentina aprendió a confiar de nuevo. El respeto mutuo que había nacido en la crisis se transformó en una profunda amistad. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en la escuela, Manolo, que jugaba en un rincón de la oficina, comenzó a llorar. Valentina intentó calmarlo, pero el niño estaba inquieto. Fue Mateo quien, con una torpeza inesperada, se acercó, lo tomó en brazos y comenzó a mecerlo suavemente, susurrándole una vieja canción de cuna que su abuela le cantaba. Manolo se calmó al instante, apoyando su pequeña cabeza en el hombro de Mateo. Valentina observó la escena, y su corazón sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Vio a un hombre que no solo admiraba su mente, sino que también cuidaba de su hijo. En ese gesto,
en esa ternura inesperada, vio un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Los meses se convirtieron en un año. La escuela se convirtió en un referente de innovación educativa. Y la amistad entre Valentina y Mateo se transformó en un amor tranquilo y maduro, construido sobre los cimientos de las cicatrices compartidas y un propósito común. No fue un romance de película, sino una conexión real entre dos personas que se habían salvado mutuamente de diferentes maneras. Un día, mientras paseaban por el mismo parque donde Valentina había encontrado su libertad, Mateo se detuvo. Tomó la mano de Valentina y la de Manolo, uniéndolas. Una vez te ofrecí $5 millones para solucionar un problema de código, dijo con una sonrisa. Pero lo que construimos juntos aquí, esta familia, no tiene precio. Valentina le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando. El código más complejo no es el que se escribe en una computadora, Mateo. Es el que se escribe en el corazón. Se inclinó y le dio un beso que sellaba no el final de una historia, sino el comienzo de una nueva, una donde la invisibilidad había dado paso a la plenitud. Años más tarde, cuando Manolo Sandoval del Carpio ya era un adolescente curioso y brillante, le preguntó a su madre sobre su historia. Valentina le contó todo, sin omitir las partes dolorosas. Al final, el joven miró a Mateo, a quien llamaba papá, y le preguntó, ¿y tú por qué la contrataste? Mateo sonrió y miró a Valentina con un amor que el tiempo solo había profundizado. No la contraté, Manolo, respondió. Aprendí de ella. Tu madre no solo arregló un sistema roto. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su currículum, sino en su capacidad para reescribir su propio destino. Y en esa pequeña familia, construida sobre las ruinas de la arrogancia y la injusticia, residía el final más feliz y sorprendente de todos. No era la historia de una limpiadora que se convirtió en directora, sino la de dos mundos que colisionaron para crear uno nuevo, uno mucho mejor, más justo y lleno de un amor inesperado. La Escuela de Tecnología Popular se expandió, abriendo sedes en otras ciudades, transformando miles de vidas. Valentina y Mateo la dirigían juntos, no como ejecutivos, sino como mentores. Y a menudo, en las tardes, se sentaban en el parque, viendo a una nueva generación de talento soñar, sabiendo que habían logrado algo más grande que salvar una empresa, habían construido un legado. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.